Vamos a comenzar la grabación. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase, con el desarrollo de nuestra materia. La última clase habíamos calculado todo lo que es la moda, la mediana y la media aritmética del número de flores por planta. También se ha calculado lo que es la varianza, bueno, las medidas entonces de variabilidad, la desviación estándar, el coeficiente de variación, que son los que más se utilizan, ¿no? Tal vez acá faltaría colocar también una medida de variabilidad que todavía se utiliza, que es la desviación media, ¿no? Entonces acá vamos a ver cómo se calcula la desviación media. Entonces vamos a calcular entonces la desviación media. Bien, la desviación media, vamos a incorporar la formulita de la desviación media y decimos entonces, la desviación media va a ser igual a una fracción, donde en el numerador vamos a tener una sumatoria, desde i igual 1 hasta acá, K es el número de clases, y acá vamos a tener entonces un producto de la frecuencia absoluta, multiplicado por el intervalo, mejor dicho, por el valor absoluto de la desviación, ¿no? El valor absoluto de la desviación. Bueno, vamos a explicar también esto ahí. Entonces vamos a colocar x sub i y acá menos la media y eso dividido entre n, ¿no? Entonces acá vamos a explicar entonces la formulita. Acá tenemos f sub i y aquí tenemos x sub i menos la media. Bien, entonces acá esta es nuestra fórmula. Ahora lo vamos a explicar esta fórmula para calcular la desviación media. Bien, acá. Bien, entonces la desviación media, ¿no? Es una medida también de variabilidad, pero en el cual nosotros, en vez de elevar al cuadrado para eliminar esos valores negativos, más bien aplicamos valor absoluto, ¿no? Entonces, es una fracción donde en el numerador está una sumatoria del producto de frecuencia absoluta por el valor absoluto de la desviación. No nos olvidemos que este x sub i menos x barra, que es la media aritmética, es la desviación. Y todo eso dividido entre n, ¿no? Entonces, esta sería para nosotros entonces la desviación media. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vamos a ir entonces a nuestra tabla de frecuencias, acá. Y acá tenemos, esta es nuestra desviación, no nos olvidemos, esta es la desviación. Entonces, acá tenemos valores negativos y positivos, tenemos que aplicar valor absoluto. Entonces, vamos a tener acá, vamos a insertar el valor absoluto. Entonces, acá colocamos el valor absoluto de la desviación. Y ese valor absoluto de la desviación es acá vamos a tener x sub i menos x barra acá. Entonces vamos a tener x sub i y aquí vamos a tener x barra. Bien, entonces esto es lo que vamos a calcular en esta columna y el aplicar este valor absoluto en Excel significa simplemente utilizar la función abs absoluto. Entonces, ¿qué valor? Lo que hacemos con el valor absoluto es que todo se convierte en positivos. Entonces, lo que hacemos es convertir los negativos también en positivos. Entonces, vamos a ver acá nuestro valor era de la primera desviación menos 5.86. Ahora simplemente va a ser 5.86. Entonces, ahí tenemos los valores, ¿no? Los valores de todas los valores absolutos de las desviaciones, ¿no? Aquí tenemos esos valores. Entonces acá tenemos los valores absolutos de las desviaciones.
Bien. Ahora, tenemos que multiplicar ese valor absoluto por las frecuencias absolutas. Entonces, nos vamos a ir acá. Vamos a colocar, a ver si se puede. Acá. Bien, entonces, este valor absoluto lo tenemos que acá multiplicar. Tenemos que multiplicar con la frecuencia absoluta. Entonces, acá vamos a tener la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta f sub i multiplicado por el valor absoluto de la desviación, ¿no? Entonces, acá tenemos el valor absoluto de la desviación. Y acá entonces vamos a tener esa nueva columna. Acá vamos a tener una nueva columna y entonces tenemos que multiplicar igual la frecuencia absoluta por el valor absoluto de la desviación. Entonces vamos a ver cuál es la frecuencia absoluta, que es 1. Entonces multiplicado por el valor absoluto, que es de 5.86, entonces sería el primer valor, ¿no? Y eso vamos a hacer lo mismo para los restantes valores, ¿no? Y entonces ahí tenemos entonces, todos estos son el producto de frecuencia absoluta por el valor absoluto de la desviación, ¿no? Entonces ahora, vamos a hacer ahora la sumatoria de de este producto. Entonces la sumatoria va a estar acá. Vamos a fórmulas, autosuma, y entonces vamos a tener el valor acá. La sumatoria entonces nos da un valor de 100.68, ¿no? 100.68. Eso sería todo lo que está en el numerador, toda la sumatoria de las diferencias entre cada uno de los 50 valores con respecto al promedio, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya el denominador entonces de la desviación media. Bien, ahora nos vamos a calcular esa desviación media, ¿no? Entonces vamos a decir acá, ahora vamos a calcular la desviación media y entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener entonces la desviación media va a ser igual, aplicando la formulita, va a ser igual al producto de frecuencia absoluta a la sumatoria del producto de frecuencia absoluta con valor absoluto de la desviación. ¿Y eso dónde está? Eso está en la última columna que hemos generado. Acá. Vamos a irnos a la última columna. Ahí, ¿no? Ahí, esa es la columna. Entonces, su sumatoria es 100.68. Entonces, tenemos ahí. Ahora, dividido, dice, entre n. Y n es la sumatoria de las frecuencias. Entonces, n, ¿dónde va a estar? N va a ser entonces acá, 50. Bien, entonces, esa es nuestra desviación media, acá. Entonces, en promedio, ¿no? En promedio podemos decir entonces que en promedio se tiene una diferencia de 2 flores por planta. En promedio, esa es la diferencia más representativa, es de 2 flores por planta con respecto, pero a la media aritmética, ¿no? Entonces acá colocamos eso y entonces tendríamos ahí ese valor. Entonces, nuestra desviación media sería de acá lo mismo, 2.01 flores por planta. Esa diferencia es la diferencia promedio, ¿no? De todas esas, es como si estuviéramos trabajando con vectores y algunos vectores serían más largos, eso significa que hay mayores diferencias entre ese valor y la media aritmética, otros vectores más cortos, donde casi son similares. Entonces, sumando todos esos uno después del otro y dividiendo entre n, entonces la diferencia de 2.01 es la desviación de promedio, la más representativa de las 50 diferencias que hay entre cada uno de los valores que se ha medido, o sea, contado del número de flores por planta con relación a su promedio, ¿no? Entonces, esa sería la desviación media. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este cálculo. ¿Se ha entendido? Hola, ¿me escuchan? Sí, se entendió. Bien, ahora entonces ya estamos con la desviación media, ¿no? Y también tenemos acá eh, el cálculo de lo que es la media aritmética. Hemos calculado también la varianza,
Hemos calculado la desviación estándar, el coeficiente de variación, ¿no? Bien, entonces acá ahora tenemos que hacer una interpretación hasta esta parte de una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Y para esto vamos a utilizar el teorema, un teorema que se utiliza mucho en la estadística, el teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev, que es uno de los teoremas que más se utiliza en la teoría estadística, nos dice que el 68% en este caso, de los conteos, 68%, nos dice que el 68% de los conteos del número de flores por planta, del número de flores por planta, se encuentra entre la media aritmética, ¿no? Y menos una desviación estándar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de Chebyshev. Entonces, vamos a tener acá una medida de tendencia central, que es la media aritmética, y una medida de variabilidad, como es la desviación estándar. Entonces, vamos a colocar esos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a insertar acá el valor de la media aritmética. Ahí. Podemos colocar entonces en 14, ¿no? Entonces la media aritmética. Y entonces vamos a tener acá, en el mismo color, ahí tenemos entonces la media aritmética, ¿no? Entonces nuestra media aritmética, ¿cuánto vale? Entonces vamos a colocar aquí su valor, ¿no? El valor es de nuestra media aritmética de 5.86. 5.86 flores por planta, ¿no? Entonces acá tenemos esos valores, 5.86 flores por planta. Bien, ya tenemos entonces la medida de tendencia central. Y ahora tenemos que utilizar la desviación estándar, que es S. Entonces, la desviación estándar, que simplemente tenemos la letra S ahí. Bien, entonces tenemos ahí la letra S, hemos indicado S. Y entonces vamos a tener acá, le vamos a dar un tamaño, el mismo que hemos tenido para los anteriores, acá de 14. Bien, y también en el color. Bien, aquí. Bien, entonces acá tenemos eso y acá vamos a expresar nuestra desviación estándar, ¿no? Nuestra desviación estándar tiene un valor de, acá está, 2.5. Entonces acá, eso va a ser igual a una desviación estándar de 2.5. Ahí tenemos entonces ese valor. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? ¿Entre qué valores entonces se encontrará el 68% de los conteos, de acuerdo a este teorema de Chebyshev, ¿no? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, acá, primeramente, X, vamos a encontrar X, la media aritmética, X barra menos una desviación estándar. Entonces, acá vamos a colocar X barra menos una desviación estándar, ¿no? Entonces acá vamos a tener X barra, ¿no? X barra, entonces acá vamos a tener, bien. Y entonces vamos a tener aquí, entonces vamos a tener lo siguiente, cuando nosotros decimos X, X barra menos la desviación, estamos diciendo que eso es igual a 5.86, que es la media, menos la desviación, que es 2.5, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un valor, y ese valor entonces tiene que ser el siguiente.
Tiene que ser entonces el límite inferior de esta proporción de los 68% de los conteos. Entonces va a ser 5.86 flores por planta menos 2.5. Entonces acá tenemos que ese valor es 3.4, que está ahí. Flores por planta, ¿no? Entonces acá también tenemos que colocar, siguen las unidades, flores por planta. Ahora, el límite superior va a ser lo mismo, solamente que vamos a tener, en vez de que sea menos, va a ser más. Y vamos a tener entonces 5.86 más 2.5. Y eso sería entonces igual a 5.86 más 2.5. Entonces acá vamos a tener 8.3 como el límite superior, ¿no? 8.3 flores por planta. Bien, pero como la variable es una variable discreta y por lo tanto tiene que ser expresado con números enteros, entonces tenemos que redondear. Entonces colocamos redondear. Entonces vamos a redondear, ¿no? Vamos a redondear este valor, ¿no? Con 0 decimales, ¿no? Con 0 decimales. Entonces tenemos aquí que el valor entonces va a ser entonces acá, va a ser simplemente 3 flores por planta, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer acá para este otro valor, ¿no? Para este valor donde está 8.3, entonces va a ser 8 flores por planta y 3 flores por planta. Entonces hemos redondeado simplemente esos valores y por lo tanto acá también vamos a colocar 3 flores por planta y 8 flores por planta. Entonces eso significa que el 68%, lo que decíamos ahí, el 68% de los conteos, del número de flores por planta, se encuentra entre entonces 3 flores por planta, entre 3 flores por planta y 8 flores por planta. Entonces ahí está la mayor proporción de los conteos, está ahí entre 3 y 8 flores por planta. Pero nosotros sabemos que el número de plantas empieza para nuestros datos con 0 flores, con 1 flor, con 2 flores. Entonces, estamos hablando acá que a partir de 3 hasta 8 flores por planta es la proporción más representativa. Por lo tanto, valores debajo de 3 flores, eso que significa 0 flores, 1 flor o 2 flores, son proporciones más pequeñas. Lo mismo en el otro lado, cuando nosotros hablamos de 9 flores y 10 flores por planta, que está fuera de este intervalo según el teorema de Chebyshev, también esos valores de 9 y 10 flores por planta están en proporciones mucho menores, ¿no? Entonces, las proporciones, la proporción mayor, se concentra entonces para valores entre 3 flores por planta, y 8 flores por planta, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que nosotros tendríamos entonces de una aplicación del teorema de Chebyshev. Bien. Ahora ya hemos calculado ya las medidas de variabilidad, ¿no? Y ahora podríamos ir pasando a lo que son las medidas de posición. Entonces vamos a colocar C, cálculo de las medidas de posición, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo de las medidas de posición. El criterio que se tiene de estas medidas es que una vez que los datos estén ordenados de menor a mayor, los podemos dividir ese conjunto de datos en 4 partes iguales, lo que se denomina cuartiles, en 5 partes iguales, que se denomina quintiles, o en 10 partes iguales, que se denomina deciles, o al final en 100 partes iguales, que es lo que se denomina como centiles, ¿no? Entonces, nosotros vamos a parar acá y vamos a ver en la presentación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿No? Entonces, acá nosotros ya hemos visto las medidas de dispersión, ¿no?
Entonces, vamos viendo. Ahora vamos a ver las medidas de posición, ¿no? Entonces, estas van a ser las medidas de posición. Bien, entonces acá vamos a poco ver a qué se refiere estas medidas de posición, ¿no? Entonces, nosotros podemos dividir un conjunto de datos ordenados en 4 partes, en 5 partes. Entonces, si nosotros tenemos esos datos X1, X2 hasta XN, y por ejemplo son los 50 datos que tenemos del número de flores por planta, entonces en este caso N sería 50. Entonces, el cuantil P de su distribución de frecuencias muestral es el valor que en la muestra ordenada en forma ascendente ocupa la posición P, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ver la posición 25%, ¿no? La posición 25% o 0,25. Entonces, eso significa que eso representa una cuarta parte, ¿no? El 25%. Si decimos un 50%, eso representa el 50%, ¿no? Representa 2 partes. El 75% representa 3 partes, ¿no? 3 partes de 4. Entonces tenemos, si queremos dividir en 4 partes iguales, entonces vamos a tener hasta el 25% va a ser una de 4 partes. Hasta el 50% va a ser 2 de 4 partes. Hasta las 3 partes va a ser, hasta el 75% va a ser 3/4 partes y hasta el 100% va a ser el total, ¿no? Entonces, podemos de esa manera calcular entonces estos percentiles, ¿no? Que son los valores de la variable aleatoria que dividen el conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, en 5 partes iguales, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, en el caso de los cuartiles, podemos representar también las medidas de posición en función a un gráfico que es el gráfico de barras, ¿no? El gráfico de barras, donde nosotros tenemos acá, en esta cajita, es el gráfico de cajas, no es el gráfico de barras, es el gráfico de cajas. Esta cajita tiene 3 líneas horizontales, ¿no? La de la base representa al primer cuartil, la del medio representa al segundo cuartil y en la barrita la barrita horizontal, la línea horizontal superior, representa al tercer cuartil, ¿no? Entonces vamos a tener esos valores que van a dividir el conjunto de datos en 4 partes iguales. Entonces vamos a tener acá, a ver, en acá va a ser todo esto, va a ser el 25%. Acá tenemos otro 25%, acá tenemos otro 25% y acá otro 25%. Ya entonces, sumando eso, vamos a tener el 100% de los datos ordenados de menor a mayor, ¿no? Bien, los valores, estas medidas, estos valores de la variable aleatoria que dividen a un conjunto de datos ordenados de menor a mayor en una cantidad determinada, son las medidas de posición y las llamamos, por ejemplo, cuartiles, si queremos dividir en 4 partes iguales ese conjunto ordenado. Se denominan quintiles si queremos dividir en 5 partes iguales. Se denominan los deciles si queremos dividir en 10 partes iguales y finalmente los percentiles que dividen el conjunto de datos ordenados en 100 partes, ¿no? En 100 partes. Entonces, los cuartiles son 3 valores, ¿no? 3 valores de la variable aleatoria que divide a la muestra de datos ordenados en 4 partes iguales. El primero se denomina el primer cuartil, que es el valor por debajo del cual o en el cual se ubica el 25% de todos los valores. Aquí tenemos entonces el 25 en esta gráfica. Aquí tenemos el 25. Aquí tenemos el dato menor. Este es el 25. Y este valor que hasta el cual está el 25% de datos es el primer cuartil, ¿no? Ahora, el segundo cuartil es el valor por debajo del cual se encuentra un 50% y encima de ese valor está otro 50%. Y finalmente vamos a tener el tercer cuartil, que es el valor por debajo del cual se ubica el 75% de los conteos, 75% de los conteos,
y encima de ese valor solamente hay un 25%, ¿no? Hasta llegar al dato mayor, ¿no? Entonces, estos serían los cuartiles, y nosotros tenemos una fórmula que es muy similar a lo que tenemos en el cálculo de la mediana, ¿no? Es muy similar. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál es la clase del primer cuartil? ¿Cuál es la clase del segundo cuartil? ¿Cuál es la clase del tercer cuartil para poder aplicar la fórmula que tenemos ahí? Esta fórmula se aplica para datos que están expresados como variables continuas. En cambio, nosotros tenemos datos como variables discretas, como números enteros, y por lo tanto el enfoque para definir el primer cuartil, el segundo o el tercer cuartil, se basa fundamentalmente en cuál es la clase que aloja a cada uno de estos cuartiles, ¿no? Pero si fuera la variable, una variable aleatoria continua expresado con números reales que tenga decimales, entonces el primer cuartil, por ejemplo, va a ser el límite igual al límite inferior de la clase del primer cuartil, más una fracción donde en el numerador va a estar n cuartos menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del primer cuartil, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil, y todo esa fracción multiplicado por el intervalo de clase. Ese sería del primer cuartil. Ahora, del segundo cuartil va a ser muy similar. Lo único que va a cambiar va a ser que la clase del segundo cuartil va a ser diferente, es otro, la clase del segundo cuartil, y por lo tanto ahí tenemos el límite inferior de la clase del segundo cuartil, y en la fracción también, en vez de que coloquemos n cuartos, está n medios, ¿no? Menos la frecuencia absoluta antes de la clase del segundo cuartil, dividido entre la frecuencia absoluta de la, de la clase del segundo cuartil, ¿no? El tercer cuartil va a ser lo mismo, solamente que acá vamos a tener 3 multiplicado por n dividido entre 4 en el valor que posteriormente se va a restar de la frecuencia absoluta acumulada de la clase que contiene al tercer cuartil. Entonces, a través de esas fórmulas nosotros podemos calcular, y estas medidas de posición nos permiten tener aproximaciones a las probabilidades de ocurrencia. Entonces, este primer valor, Q sub 1, entonces va a ser, nosotros podemos decir que existe una probabilidad de un 25% de tener valores iguales a este primer cuartil o menores, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en el caso de la mediana. La probabilidad de tener valores debajo del segundo cuartil Q sub 2 es un 50%, y la probabilidad de tener valores encima de ese segundo cuartil es el otro 50%. Y en el caso del tercer cuartil, los valores que nosotros tengamos inferiores a ese tercer cuartil corresponden a un acumulado de un 75%. Y la probabilidad de tener valores mayores a ese tercer cuartil va a ser solamente un 25%, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular los cuartiles. También podemos querer dividir el conjunto de datos ordenados en 5 partes iguales y no en 4. Entonces, acá se denominan los quintiles. Estos quintiles son los 4 valores que nos permiten dividir un conjunto de datos ordenados en 5 partes exactamente iguales. ¿Y cuáles van a ser esas 5 partes? El primer quintil, por ejemplo, caso 1, va a ser el valor por debajo en el cual se ubica el 20% de los datos. Luego vamos a tener el segundo quintil, caso 2, que va a ser el valor por debajo del cual se ubica el 40% de todos los datos. El tercer quintil va a ser caso 3, que es el valor por debajo del cual se ubica el 60% de todos los datos. Y el cuarto quintil va a ser caso 4, el valor por debajo del cual se ubica el 80% de los valores, ¿no? Y acá vamos a tener las fórmulas. Lo único que va a cambiar es que vamos a tener también saber cuáles son las clases, cuál es la clase del primer quintil, del segundo quintil, del tercer quintil, del cuarto quintil, y en base a eso aplicar la fórmula. Si es el primer quintil, entonces vamos a aplicar n en la fracción, en el numerador,
Es la cosa más importante que va a cambiar, n por 0,2. Si es el segundo quintil, va a ser n por 0,4. Si va a ser el tercer quintil, va a ser n por 0,6. Y si es el cuarto quintil, va a ser n por 0,8, ¿no? Porque aquí vamos a tener, aquí tenemos entonces el dato más menor mínimo, hasta un 20% es el primer quintil, hasta un 40% el segundo quintil, hasta un 60% el tercer quintil, hasta un 80% el cuarto quintil, ¿no? El cuarto quintil. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que calcular estos cuartiles y estos quintiles, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el primer quintil, por ejemplo, su formulita, el primer quintil, ¿no? Tenemos acá, fíjense, n por 0,2, es el primer quintil, pero también tengo que saber cuál es la clase donde está alojado este primer quintil. Además tengo el segundo quintil, ¿no? Ahí también, pero es n multiplicado por 0,4. Y también tengo que saber cuál es la clase donde está ese segundo quintil. Y en el caso del tercer quintil voy a tener n multiplicado por 0,6 y también tengo que saber cuál es la clase donde está alojado este tercer quintil, ¿no? Y entonces vamos a tener estos cuatro quintiles para poder dividir un conjunto de datos en 5 partes iguales, ¿no? Si son 4 partes iguales solamente son los cuartiles, si son 5 partes iguales son los quintiles, si fueran 10 partes iguales serían los deciles y si fueran los 100 partes iguales serían los centiles o percentiles, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a volver acá con los datos con los que hemos estado trabajando, ¿no? Y entonces acá lo que vamos a medir, lo que vamos a calcular principalmente ahora, va a ser entonces acá los cuartiles. Entonces vamos a calcular los cuartiles. Los cuartiles. Entonces vamos a calcular los cuartiles ahí. Y nosotros podemos ver que estos cuartiles, entonces son los valores de la variable aleatoria, pero que dividen el conjunto de datos ordenado de menor a mayor en 4 partes iguales. Entonces nosotros vamos a tener acá el primer cuartil, y entonces en el caso de la variable discreta, simplemente tenemos que saber ahí, en el caso de los cuartiles, vamos a calcular, por ejemplo, vamos a preguntar, ¿cuál es la clase? ¿Cuál es la clase? ¿Es la clase del primer cuartil? ¿Cuál será la clase del primer cuartil? Del primer cuartil. Luego voy a tener entonces acá otra pregunta. ¿Cuál es la clase? ¿Cuál es la clase del segundo cuartil? Del segundo cuartil. Bien. ¿Cuál es la clase del segundo cuartil? Y acá tenemos cuál es la clase del tercer cuartil. Bien, ¿cuál es la clase del primer cuartil? ¿Cuál es la clase del segundo cuartil? ¿No? Entonces, acá nosotros hemos dicho que, ¿cuál va a ser el primer cuartil? ¿Hasta dónde va a llegar el primer cuartil? Hasta un 25%. Entonces, esto va a llegar hasta un acumulado del 25%, ¿no? 25%. El segundo cuartil va a llegar hasta un acumulado del 50%, Y finalmente este va a llegar hasta un acumulado del 75%. Bien, entonces ahí tenemos esas clases. Y ahora tenemos que ir a ver cuál será la clase. Entonces vamos a ir a ver cuál es la clase del primer cuartil, cuál será la clase del segundo cuartil, cuál será la clase del tercer cuartil. ¿Dónde vamos a ver esto? Vamos a ver acá en nuestra tabla de frecuencias. Acá en nuestra tabla de frecuencias.
Ahí tenemos, fíjense, el intervalo. Este es lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, el 25% acumulado, ¿dónde estará? Entre 22 y el 23%, ¿no? Ahí está el 25. Entonces, esta será la clase del primer, esa será la clase del primer cuartil. Primer cuartil. Bien, ahí tenemos entonces el primer cuartil, está en esa clase, ¿no? Bien, ahora nos vamos al siguiente. ¿Dónde estará el 50%? Aquí está el 30, 38. Aquí entre 38% y 56%, acá está el segundo. Entonces, acá colocamos segundo cuartil. Segundo cuartil. Bien, bien, ya no tenemos más tiempo para esta parte. Entonces, van a regresar con la misma clave. Y entonces regresan con la misma clave para acabar esta parte de los cuartiles, por favor. Está bien, ingeniero.